Son las 2 de la mañana. Están dormidos. Y de repente el llanto, no el llanto de hambre, no el llanto de pañal, el llanto de terror, el llanto de alguien que despertó de un lugar al que ustedes no tienen acceso. Entran al cuarto, lo levantan. El niño tiembla y no puede explicar qué vio, solo sabe que algo estaba ahí. Eso no es imaginación de un niño. El rey Salomón sabía exactamente qué era eso, y lo documentó en el Testamento de Salomón, capítulo 13. Lo que voy a contarles esta noche no es una teoría. Es el sistema de protección nocturna que 3000 años de tradición preservaron y que la Iglesia suprimió en el Concilio de Trento del año 1563. Porque ese sistema hacía innecesario al sacerdote como intermediario entre el niño que duerme y lo que ronda su cama. Soy Aurelio, 58 años. 4 años en el Seminario Arquidiocesano de Morelia. Teología comparada en la UNAM. 8 años de archivos en Sevilla, en la Biblioteca Vaticana, en Etiopía. Y lo que les voy a contar esta noche empezó en un aula del seminario, hace más de 30 años. Pero eso lo cuento después. Primero necesitan entender lo que Salomón descubrió sobre los niños que duermen, porque lo que descubrió cambia completamente la pregunta que los padres hacen en la oscuridad de las 2 de la mañana. La pregunta no es ¿cómo calmo a mi hijo? La pregunta, según el sistema de Salomón, es esta: ¿por qué mi hijo es más vulnerable que yo durante la noche? Para entender lo que Salomón sabía, hay que leer el Testamento de Salomón. Un texto de origen judío del siglo I de nuestra era. No un grimorio, no un libro de hechizos, un documento de jurisprudencia espiritual. El mismo tipo de análisis preciso que documenta cómo el rey interrogó a los demonios que había subyugado para construir el templo. En el capítulo 13 aparece un niño, el hijo mayor del rey, y aparece una entidad llamada Ornías. Ornías no ataca a Salomón, no ataca a los sacerdotes, no ataca a los guerreros, ataca al hijo. Y el testamento describe el mecanismo con un detalle anatómico que me resultó inquietante la primera vez que lo leí en los archivos de la Biblioteca Vaticana. Ornías llega de noche, chupa el dedo pulgar del niño, el dedo pulgar como punto de entrada. Ese detalle no es poético ni accidental. En el sistema de Salomón, el dedo pulgar es el punto de menor resistencia espiritual en el cuerpo de un ser humano que todavía no ha desarrollado lo que los textos llaman el sistema inmunológico espiritual completo. El diagnóstico es este: los niños menores de 12 o 13 años están espiritualmente incompletos, no en el sentido peyorativo, en el sentido técnico. El sistema de protección no está terminado. El Talmud babilónico, Tratado Berajot, folios 55b al 57b, es el texto más preciso que conozco sobre la taxonomía de los sueños. El rabino Shimon ben Lakish, uno de los juristas rabínicos más rigurosos del siglo III, hace ahí una distinción que ningún sacerdote les enseñó nunca. Hay 3 tipos de sueño, dice el texto: el sueño enviado por el ángel, el sueño generado por la propia mente y el sueño del demonio Samael. Y el tratado distingue algo más. Los sueños perturbadores de los niños pequeños no pertenecen a la segunda categoría. No son ansiedad infantil. No son el resultado de lo que el niño comió o vio en la tarde. Pertenecen a la tercera. Porque el niño aún no tiene los mecanismos propios de defensa espiritual. El sistema inmunológico espiritual, dice el texto talmúdico, no está desarrollado hasta la edad del bar mitzvah o el bat mitzvah. 12 años para las niñas, 13 para los niños. Antes de esa edad, el niño necesita protección externa,
no porque sea débil, sino porque está incompleto por diseño. El sistema no está terminado todavía, y esa incompletud tiene un nombre en los textos y tiene un remedio documentado. Aquí es donde el sistema de Salomón se vuelve específico, porque Salomón no solo identificó la vulnerabilidad, asignó guardianes. El alfabeto de Ben Sira, texto judío del siglo 8 al 10 de nuestra era, documenta los 3 ángeles que Salomón asignó específicamente como custodios del sueño de los niños. Sambi, Sansambi, Samangelov. 3 nombres, 3 custodios, asignados por el mismo rey que construyó el templo. Y hay algo en esos 3 nombres que los académicos han notado y que ningún sacerdote les mencionará. Sus iniciales en hebreo forman la palabra Shekinah, la presencia divina, la misma presencia que Salomón invocó para construir el templo. Los guardianes del sueño de los niños y la presencia que habitó el templo son el mismo sistema, la misma fuerza, dirigida esta vez no a una estructura de piedra, a la fragilidad de un niño que duerme. Eso es lo que la Iglesia eliminó en 1563. Los documentos son claros. El Sacramentario Gelasiano, fechado alrededor del año 750 de nuestra era, es uno de los libros litúrgicos más antiguos del rito romano. Ese texto contiene fórmulas de exorcismo preventivo para el recién nacido, las mismas fórmulas que el rito bautismal usó durante siglos. Y en esas fórmulas aparecen los nombres Sambi, Sansambi y Samangelov, los ángeles de Salomón, en el bautismo cristiano, desde al menos el siglo IX, 700 años de uso en el rito de iniciación de la Iglesia, 700 años en que la Iglesia misma les daba a los recién nacidos la protección que Salomón había codificado. Y en el Concilio de Trento, año 1563, esos 3 nombres desaparecieron del Rituale Romanum, sin debate teológico documentado en las actas del concilio, sin tratado que explicara por qué se eliminaban. Simplemente desaparecieron. La Iglesia borró de su rito bautismal los nombres que había usado durante 700 años y no le dijo nada al pueblo. Pero hay algo que me parece todavía más inquietante que esa supresión: la doble moral. Porque mientras la Iglesia eliminaba esos nombres del rito laico, los seguía usando en sus claustros, en sus monasterios. Los novicios benedictinos en los monasterios de Castilla y Aragón dormían con el antifonale monasticum bajo el lecho. El mismo principio, el objeto sagrado bajo el cuerpo dormido como escudo. La Iglesia destruyó la práctica en el pueblo y la preservó para sus propios iniciados. El pueblo, desde 1563, dormía sin guardianes. Los monjes dormían protegidos, y nadie le explicó la diferencia. El Indiculus Superstitionum et Paganiarum es un decreto carolingio del año 743. El primer documento formal del mundo cristiano que prohíbe los carmina diabólica colocados bajo la almohada de los niños enfermos. Noten la fecha, 743. 13 siglos antes de que a alguien se le ocurriera llamar a esa práctica una superstición medieval. Y noten lo que el decreto revela involuntariamente. Si en el año 743 ya era necesario prohibirlo, significa que la práctica estaba tan extendida entre la población cristiana que representaba un problema de escala suficiente para merecer un decreto imperial. La gente ya lo hacía, ya sabía, de alguna manera, que el decreto no explica que había que poner algo bajo la almohada del niño. La transmisión ya funcionaba, y el decreto intentó cortarla. No pudo. El Talmud babilónico, Tratado Berakot 55b, describe el sistema de protección nocturna para los niños con una precisión que los teólogos medievales conocían perfectamente. La oración nocturna judía, el Kriyat Shema al-Hamitá, incluía el Salmo 91 como pieza central de protección específica para la noche. Se rezaba sobre el niño dormido,
no para que el niño lo rezara, para que los padres crearan la cobertura que el niño no podía crear por sí mismo. Porque el sistema de Salomón entiende la vulnerabilidad infantil como una condición que requiere protección externa activa, no pasiva, no la esperanza de que nada pase, activa. Y el Salmo 91 no estaba en ese sistema como texto devocional general. Estaba específicamente como el escudo de la noche. El texto que los 15 escalones del templo de Salomón amplificaban durante las festividades nocturnas. El Shir Hamalot, los 15 salmos de los ascensos, eran recitados en esos 15 escalones. Y en la tradición judía que siguió a la destrucción del templo, esos textos migraron hacia otro lugar, hacia la almohada de los niños que dormían. La erudita Gideon Bohak, especialista en magia judía antigua, documentó en sus estudios sobre la Genisa del Cairo el uso del texto escrito como objeto de protección, no el amuleto manufacturado, no el objeto ritual complejo, el texto sagrado escrito en papel o pergamino y colocado en el espacio donde duerme el niño. El texto como recipiente, el objeto físico que actúa como contenedor del ángel asignado. Eso es lo que el Testamento de Salomón describe cuando Salomón contiene a Obisaut colocándola bajo la custodia del ángel Rafael. El mecanismo físico y el mecanismo espiritual son el mismo. El objeto físico en el espacio correcto activa la cadena de custodia angélica. Eso es lo que el Indiculus del año 743 llamaba Carmen Diabolicum. Eso es lo que la Inquisición novohispana quemaba en el siglo XVI. Eso es lo que la Iglesia eliminó de su propio rito bautismal en 1563. Ahora necesito contarles lo que pasó en el seminario de Morelia. Era mi segundo año. Tenía unos 20 años y la certeza intacta de que la Iglesia lo sabía todo y lo enseñaba todo. Ese semestre teníamos una clase de exégesis del Antiguo Testamento. El profesor era un jesuita de unos 55 años, un hombre muy inteligente, muy preciso, un sacerdote que había pasado años en Roma, estudiando los textos que nunca llegarían al catecismo parroquial. Un día, en mitad de la clase, el jesuita hizo algo que no esperaba. Interrumpió la lección. Nos miró y preguntó si alguien sabía por qué el Salmo 91 aparece en el breviario de los sacerdotes, pero no en el catecismo para los laicos. Silencio completo. Nadie sabía. Yo no sabía. El jesuita nos miró durante varios segundos y luego dijo algo que todavía escucho cuando recuerdo ese momento. Hay cosas que el pueblo no necesita manejar directamente, y siguió la clase sin explicar, sin abrir el tema, sin dar a ninguno de nosotros la posibilidad de hacer la pregunta siguiente. Eso fue todo. Hay cosas que el pueblo no necesita manejar directamente. Lo que no supe entonces, y supe después, es que el Salmo 91 era el escudo de la noche en el sistema de Salomón, que los sacerdotes lo rezaban en el breviario romano porque la Iglesia lo sabía perfectamente, y que al pueblo no se le enseñaba por qué, no qué era, por qué, la razón, el mecanismo, la cadena de custodia angélica que ese texto activa. Eso no llegaba al pueblo, y el jesuita sabía exactamente por qué. Unos 15 años después, estaba en el fondo reservado de la Biblioteca Central de la UNAM, investigando documentos coloniales para un trabajo sobre prácticas inquisitoriales en la Nueva España. Ese día, saqué del archivo un expediente del Santo Oficio de Guadalajara, año 1588. El proceso seguido contra un converso. Un hombre del que el expediente solo dice que tenía un hijo enfermo. El cargo era explícito. Posesión de un papelito doblado bajo la almohada del niño enfermo. Un papelito doblado bajo la almohada del hijo. Y el expediente incluía la declaración del acusado ante el inquisidor.
El inquisidor le preguntó de dónde venía esa práctica. El converso respondió: dijo que lo hacía su madre, y la madre de su madre. Me quedé mirando esa frase durante largo tiempo en la sala de consulta de la UNAM. Dijo que lo hacía su madre, y la madre de su madre. La Inquisición había quemado textos durante un siglo en la Nueva España. Había procesado conversos por prácticas judaizantes. Había clasificado como crimen la posesión de papeles bajo la almohada de los niños. Y sin embargo, el hombre de Guadalajara en el año 1588 sabía lo que su bisabuela había sabido. La cadena no se cortó con las hogueras, sobrevivió en las madres. En ese momento recordé al jesuita de Morelia. Hay cosas que el pueblo no necesita manejar directamente. Lo que el jesuita llamaba cosas que el pueblo no necesita manejar eran exactamente las cosas que la bisabuela del converso de Guadalajara había transmitido sin texto, sin documento, sin ningún soporte que la Inquisición pudiera quemar. La Iglesia destruyó la explicación, no pudo destruir el saber, porque el saber que sobrevive en los cuerpos de las madres no necesita archivo. Quiero hablar ahora de la convergencia entre tradiciones. Porque si esto fuera solo la tradición judía, podría ser particular de esa cultura. No lo es. El Islam, el Hadís del Sahih al-Bukhari, libro 59, Hadís 493. El texto registra que el profeta Mahoma instruyó a sus compañeros a recitar el versículo del trono, el Ayat al-Kursi, sobre sus hijos antes de dormir, como protección específica contra el shaitán nocturno. Y Ibn Kathir, en su comentario al Corán, añade algo que me parece decisivo. Señala que esa práctica proviene directamente de la enseñanza de Sulaimán, que es como el Islam llama a Salomón. Proviene de la enseñanza de Salomón sobre la vulnerabilidad nocturna de los niños no iniciados. Las mismas palabras, el mismo diagnóstico. El niño no iniciado, el niño que todavía no tiene completo su sistema de protección espiritual, necesita que los padres activen la cobertura que el niño no puede activar por sí solo. 3 tradiciones: el judaísmo con el testamento de Salomón y el Talmud Berajot, el Islam con el Sahih al-Bukhari y la interpretación de Ibn Kathir, y la Iglesia, que durante 700 años usó los nombres de los ángeles de Salomón en su rito bautismal, y luego nos borró en 1563. 3 tradiciones que convergen de manera independiente en el mismo diagnóstico. El niño que duerme está espiritualmente incompleto. Esa incompletud es real, no metafórica, y tiene un remedio específico que los padres pueden ejecutar. Sin sacerdote, sin intermediario, sin que ninguna institución autorice el acto de proteger a su propio hijo. Eso fue exactamente lo que el Concilio de Trento no podía tolerar. Los debates conciliares de Trento, que los historiadores del derecho canónico han estudiado extensamente, documentan algo que nunca llega a la catequesis parroquial. Los teólogos que participaron en la sesión en que se modificó el Rituale Romanum discutieron específicamente el problema de la mediación. No lo llamaron así, pero era eso, el problema de los fieles que protegían a sus hijos sin pasar por la institución. El argumento que prevaleció en esa sesión fue este: si el padre puede proteger espiritualmente a su hijo con un papel bajo la almohada, sin sacerdote, sin sacramento, sin la cadena completa de la mediación eclesiástica, entonces el sacramento bautismal pierde parte de su función exclusiva como acto de protección del recién nacido. Ese argumento es el que está detrás de la eliminación de Sambi, San Sambi y San Angelov del rito bautismal en 1563. No la superstición, no el paganismo, la autonomía. El padre que sabe proteger a su hijo solo es un padre que no necesita a la Iglesia para ese acto específico. Y eso
en la economía institucional del Concilio de Trento, era inaceptable. Antes de llegar a lo que pueden hacer esta noche, quiero ser honesto sobre algo. Algunos escucharán lo que acabo de describir y dirán que estoy mezclando sistema espiritual con psicología infantil. Que las pesadillas de los niños tienen explicación en el desarrollo neurológico. Que el ciclo REM de los niños pequeños es más intenso y fragmentado que el de los adultos. Que el sistema nervioso del niño procesa el día de manera diferente durante el sueño. Esa explicación es correcta, no la descarto, pero tampoco responde todas las preguntas. ¿Por qué los sistemas que convergen en el mismo diagnóstico de 3 tradiciones diferentes, en 3 siglos diferentes, sin comunicación documentada entre sí en sus primeras formulaciones, llegan todos al mismo punto? La vulnerabilidad nocturna del niño es real. La Iglesia lo sabía porque usó los nombres de Salomón en su rito bautismal durante 700 años. No los usó por superstición, los usó porque funcionaban. Y cuando los eliminó, no argumentó que fueran falsos. Los eliminó en silencio. Y entre refutar algo y eliminarlo en silencio, hay una diferencia muy grande. Se refuta lo que es equivocado. Se elimina en silencio lo que es peligroso para la institución. Llegamos a lo que prometí desde el título, lo que el sistema de Salomón prescribe para la noche de los niños. 3 pasos, documentados en el Testamento de Salomón, en la tradición del Shir HaMa'alot y en la práctica sefardí, preservada desde el siglo VIII hasta el siglo XX en comunidades de México, Colombia, Perú y el Caribe. Sin materiales difíciles de conseguir, sin hebreo, sin ningún elemento que no puedan encontrar esta noche en su propia casa. Primer paso, el texto. Escriban en papel blanco con bolígrafo negro los versículos 11 y 12 del Salmo 91. El texto que los sacerdotes rezan en su breviario y que nunca le explicaron al pueblo por qué. El texto dice esto: pues a sus ángeles mandará sobre ti, que te guarden en todos tus caminos, en sus manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Eso es todo. No se necesita pergamino, no se necesita que esté en hebreo. El Testamento de Salomón enseña que el texto es el portador, no el idioma, no el material. El texto, la instrucción de los 15 escalones del templo, no especificaba idioma, especificaba el texto y la intención. Segundo paso, el doblez. La tradición sefardí que los expedientes inquisitoriales del Archivo General de la Nación documentan desde 1570 hasta 1650 especifica 4 pliegues. No 8, no 2, 4. Los 4 ángeles guardianes de los 4 puntos cardinales del sueño. La tradición es precisa en ese detalle. Doblar el papel en 4 y colocarlo bajo la almohada del niño, no bajo el colchón, bajo la almohada. La almohada es el umbral entre la conciencia y el sueño. Es el punto de contacto entre el cuerpo que todavía está despierto y el lugar donde el niño va cuando cierra los ojos. Ahí es donde el texto cumple su función. Tercer paso, la declaración oral. El Testamento de Salomón enseña que la intención del padre o la madre tiene autoridad protectora sobre los hijos menores porque el vínculo de sangre activa la cadena de custodia angélica, no el sacerdote. El padre, la madre, el vínculo biológico es el que activa el sistema. Al colocar el papel bajo la almohada, pronuncien el nombre del niño en voz audible y digan esto: que ninguna sombra que no sea de Dios entre en su descanso esta noche, sin hebreo, sin fórmula litúrgica, sin nada que requiera la autorización de ninguna institución. El Testamento de Salomón no requería sacerdote para activar la custodia angélica de los hijos del rey. Requería al Padre. Ustedes son el Padre, ustedes son la Madre. Eso es suficiente.
Ahora quiero que piensen en algo. El converso de Guadalajara en 1588 le dijo al inquisidor que lo hacía su madre, y la madre de su madre. Ese hombre tenía un hijo enfermo, no un libro, no un manuscrito, no ningún documento que la Inquisición pudiera confiscar. Tenía el conocimiento en el cuerpo, en el gesto de doblar el papel en 4, en el acto de colocarlo bajo la almohada, en la palabra dicha sobre el niño que duerme, sin que ningún sacerdote lo autorizara, sin que ningún concilio lo aprobara, con la certeza de quien aprendió algo de su madre que la Iglesia no podía enseñarle porque hacía mucho que lo había borrado de sus registros. La cadena sobrevivió en las madres, en la bisabuela del converso de Guadalajara, en todas las bisabuelas que hicieron ese gesto sin saber que estaban transmitiendo el sistema de protección que el rey Salomón había codificado 20 siglos antes. La Inquisición destruyó los textos, no pudo destruir el gesto, y los gestos son más resistentes que cualquier edicto. Quiero cerrar con algo que no esperaba decir cuando empecé a investigar este tema. En los videos de este canal hemos hablado muchas veces de lo que Salomón sabía y ustedes no deberían saber. Hemos hablado de protección personal, de objetos que no se prestan, de posturas que se evitan, de señales que se leen, siempre para ustedes, para el espectador que duerme, para el adulto que se despierta a las 3 de la mañana. Esta noche es diferente. Esta noche lo que el sistema de Salomón entrega no es para ustedes. Es para un niño que no puede protegerse solo, que llora a las 2 de la mañana sin poder explicar qué vio, que tiembla en los brazos del padre sin palabras para lo que sintió, y que depende completamente de que alguien que sí tiene el sistema inmunológico espiritual terminado actúe en su nombre. Ese alguien son ustedes, no el sacerdote, no la institución, ustedes. El Testamento de Salomón lo dice con una claridad que ningún teólogo medieval se atrevió a citar en el púlpito. El vínculo de sangre entre el Padre y el Hijo es el que activa la cadena. Nadie puede hacer eso por ustedes. Y lo que pueden hacer esta noche, con un papel blanco, un bolígrafo negro y 4 pliegues, es devolver a ese niño el escudo que 3000 años de observación convergente identificaron como el más efectivo, el mismo que el sacramentario gelasiano del siglo VIII usaba, el mismo que los expedientes inquisitoriales del AGN documentan en el siglo XVI, el mismo que la bisabuela del converso de Guadalajara transmitió sin texto, el mismo que el Concilio de Trento en 1563 decidió que el pueblo no debía tener. Esta noche pueden devolverlo, no porque ningún concilio lo autorice, sino porque son el padre, porque son la madre, porque ese niño que duerme es suyo. Y eso, en el sistema de Salomón, es el único título que se necesita. El sistema no está perdido. Está en el Testamento de Salomón que los académicos estudian con regularidad. En el Talmud Berakot que cualquier biblioteca universitaria tiene. En el Sahih al-Bukhari que cualquier estudiante de estudios islámicos conoce. En los expedientes del Archivo General de la Nación que cualquier investigador puede consultar. No en ningún archivo secreto, no en ningún manuscrito clandestino, en los mismos textos que los eruditos de la Iglesia leyeron durante siglos, y en el gesto de una bisabuela que doblaba un papel en 4 antes de colocarlo bajo la almohada de su hijo enfermo. Sin explicación, con la certeza tranquila de quien sabe algo que no puede explicar pero que sabe. Esa mujer entendía más sobre la vulnerabilidad nocturna de los niños que cualquier sacerdote que les habló en 40 años de catequesis. Esta noche, ese entendimiento es suyo. Hagan con él lo que quieran. Soy Aurelio. La verdad no necesita permiso. Cuídense esta noche.